Amigos, quiero que piensen en la última vez que despertaron de un sueño con el corazón acelerado, preguntándose si lo que vivieron en ese momento tenía un significado más profundo. Quizás han sentido que había un mensaje oculto, una señal del cielo. Hoy recorreremos un sendero sagrado, guiados por la luz de las Escrituras, explorando los misterios de los sueños y visiones proféticas que Dios, en su infinita sabiduría, ha otorgado a su pueblo a lo largo de la historia. Estos sueños no son meras narraciones antiguas, son mensajes vivos, revelados desde el cielo, que siguen hablándonos hoy, mostrando el plan perfecto de Dios y su amor eterno por la humanidad. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido que nuestros sueños han sido incomprendidos, que nuestras visiones han sido motivo de envidia o rechazo? Debemos confiar en que Dios tiene un propósito más grande, un propósito que a menudo no podemos ver en el momento, pero que en su tiempo perfecto se revelará. Recordemos que todos los reinos de este mundo pasarán, pero el reino de Dios permanecerá para siempre. Aunque los poderes terrenales puedan parecer invencibles, solo el reino de Dios es eterno. Queridos, no pongamos nuestra confianza en las cosas pasajeras de este mundo, sino en la roca firme que es Cristo, cuyo reino no tendrá fin. Las visiones y sueños de los santos pueden abarcar desde la aparición de bestias aterradoras hasta la gloriosa victoria del Hijo del Hombre. Nos muestran que en medio de la confusión y el caos, Dios tiene el control. Él establece y derriba reinos, y en el final de los tiempos, su justicia prevalecerá. ¿Cuántas veces hemos sentido que estamos en medio de un mundo turbulento, sin dirección? Estas visiones nos aseguran que Dios no ha perdido el control. Él sabe el fin desde el principio y está obrando todas las cosas conforme a su propósito. Dios se revela a aquellos que le buscan con sinceridad, no importa cuán lejos estén. A veces, Él nos guía por caminos inesperados, pero siempre nos lleva a su Hijo, la luz del mundo. ¿Estamos dispuestos a seguir la guía de Dios, aunque nos lleve por senderos desconocidos? Recuerda que incluso en los momentos más oscuros, Dios sigue hablando. A veces, Dios nos habla a través de sueños para advertirnos, para llamarnos a la reflexión. ¿Estamos escuchando o estamos endureciendo nuestro corazón a su voz? Dios nos limpia, nos enseña que su gracia no conoce fronteras. Nos llama a romper barreras, a ver a todos como potenciales recipientes de su gracia. ¿Estamos listos para ser usados por Dios para llevar su mensaje de salvación a todos sin excepción? Ahora empecemos con el primer sueño profético. Los sueños de José, Génesis 37. Hermanos y hermanas, hoy quiero que abramos nuestros corazones mientras nos sumergimos en la historia poderosa y conmovedora de José, aquel joven a quien Dios eligió para una misión extraordinaria. En el libro de Génesis, capítulo 37, encontramos a José, el hijo amado de Jacobo, un joven cuya vida fue marcada por sueños que no solo predecían su destino, sino que también revelaban la voluntad divina de Dios para su vida. José era un muchacho como cualquier otro, pero Dios tenía un propósito especial para él, un propósito que le fue revelado a través de sueños. Estos no eran sueños ordinarios, eran visiones divinas, mensajes directos del cielo, que hablaban de su futuro, de su lugar en el plan de Dios. José no podía comprender plenamente el alcance de esos sueños en su juventud, pero sabía que había algo más grande en juego. En el primero de esos sueños, José vio a su familia representada en gavillas de trigo. Imagina esto, querido amigo. José está en el campo, trabajando bajo el sol ardiente cuando de repente las gavillas de trigo, símbolo del sustento y del trabajo arduo, comienzan a levantarse. Pero lo más sorprendente de todo es que las gavillas de sus hermanos se inclinan ante la suya. Este no es un simple sueño, sino una visión que desafía las normas sociales de la época, donde el hijo menor nunca sería el líder sobre sus hermanos mayores. Sin embargo, Dios, en su infinita sabiduría, había elegido a José para un propósito más grande. Ahora, en el segundo sueño, José ve algo aún más asombroso. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinan ante él. ¡Qué visión tan poderosa! El sol y la luna, representando a su padre Jacobo y a su madre, y las 11 estrellas, sus hermanos, todos inclinándose ante José. Este sueño no solo presagia la autoridad que José ejercería en el futuro, sino que también simboliza la reverencia y el respeto que le serían otorgados, incluso por aquellos que lo despreciaban. Dios estaba revelando su plan, un plan que iba más allá de la comprensión humana,
un plan que habría de cumplirse en el tiempo perfecto de Dios. Pero hermanos, no fue fácil para José. Estos sueños no fueron recibidos con alegría por sus hermanos. Al contrario, estos sueños despertaron envidia, resentimiento y odio en los corazones de sus hermanos. A menudo, cuando Dios nos revela un propósito, cuando nos da una visión o un sueño, no todos a nuestro alrededor lo entenderán. No todos verán lo que Dios nos ha mostrado, y algunos, como los hermanos de José, pueden intentar frustrar ese plan. Los hermanos de José, cegados por la envidia, conspiraron contra él. Lo vendieron como esclavo y José fue llevado a Egipto, lejos de su hogar, lejos de su padre que tanto lo amaba. Pero, amados, quiero que recuerden esto. Cuando Dios tiene un plan para tu vida, no importa lo que los demás intenten hacer para detenerlo, su voluntad prevalecerá. Dios utilizó incluso la traición de los hermanos de José para cumplir su propósito divino. José pasó por pruebas y tribulaciones, pero Dios nunca lo abandonó. En Egipto, José fue vendido como esclavo en la casa de Potifar. Y aunque fue tentado y acusado falsamente, Dios estaba con él. Fue arrojado a la cárcel, pero aún allí Dios continuó obrando en su vida. Incluso en la oscuridad de la prisión, José no perdió la fe. Y Dios continuó dándole sueños e interpretaciones de sueños, lo que eventualmente lo llevó a estar ante el faraón. Cuando el faraón tuvo un sueño que nadie podía interpretar, Dios utilizó a José para revelar el significado de ese sueño. Fue en ese momento cuando José, aquel joven que había sido vendido como esclavo, fue elevado a la posición de segundo en mando en todo Egipto. Sí, queridos, los sueños que Dios le había dado muchos años antes, se hicieron realidad. Sus hermanos vinieron a él en busca de ayuda durante una gran hambruna, y ellos, sin saberlo, se inclinaron ante José, tal como lo había soñado. El plan de Dios se cumplió, y José se convirtió en el instrumento que Dios utilizó para salvar a su familia y a muchas otras personas de la destrucción. Quiero que consideren esto. Los sueños de José no eran meras fantasías nocturnas. Eran visiones divinas, y aunque enfrentó oposición, adversidad y rechazo, nunca dejó de confiar en que Dios cumpliría su promesa. A través de todo, José mantuvo su integridad y su fe en Dios, y finalmente vio cómo los sueños que Dios le dio se cumplían de manera gloriosa. Queridos hermanos, hay un mensaje poderoso para nosotros en la historia de José. Dios sigue hablando a través de sueños hoy en día, y aunque esos sueños pueden ser malinterpretados o incluso ridiculizados por otros, debemos recordar que cuando Dios nos da una visión, Él también nos da la fuerza y la fe para verla realizada. No permitas que la envidia, el rechazo o la adversidad te alejen del plan que Dios tiene para tu vida. Si Dios te ha dado un sueño, una visión, aférrate a ella con todo tu corazón, porque a su debido tiempo verás cómo su promesa se cumple. Hemos explorado los sueños de José, un sueño profético, pero esto es solo el comienzo. Hay otros sueños en los que Dios también se revela a nosotros. Les invito a seguir profundizando en otro sueño profético y descubramos más sobre cómo Dios nos habla a través de estos sueños. No se lo pierdan, porque lo que aprenderán podría cambiar su vida para siempre. 2. El sueño de Nabucodonosor. Daniel 2. Amados hermanos y hermanas, quiero que se imaginen, por un momento, el esplendor y el poder del rey Nabucodonosor, el gran monarca de Babilonia, cuya gloria y majestad se extendían por todo el mundo conocido. Nabucodonosor no era un rey cualquiera, era un hombre de poder absoluto, un soberano que gobernaba con mano firme sobre un vasto imperio. Su palabra era ley, y su poder, incontestado. Pero un día, en medio de su grandeza, Dios decidió hablarle a este rey poderoso, no a través de profetas, ni mediante un milagro visible, sino a través de un sueño tan perturbador que el propio Nabucodonosor quedó desorientado, ansioso y desesperado por conocer su significado. El libro de Daniel, capítulo 2, nos relata este evento extraordinario. Una noche, mientras dormía en su palacio, Nabucodonosor tuvo un sueño que lo dejó profundamente inquieto. Se levantó de su lecho, con el corazón agitado, porque sabía, en lo más profundo de su ser, que este sueño no era un sueño común. Este era un mensaje, una revelación divina que debía ser entendida. Pero, ¿qué significaba? ¿Qué le estaba diciendo Dios a través de este sueño? El rey convocó a todos los sabios, magos, encantadores y astrólogos de su reino,
Estos hombres eran los eruditos de la época, expertos en interpretaciones y misterios. Pero cuando Nabucodonosor les pidió no solo que interpretaran su sueño, sino que primero les revelaran el contenido del mismo, quedaron completamente perplejos. Ninguno de ellos pudo decirle al rey lo que había soñado, mucho menos interpretarlo. Sus sabidurías y artes quedaron cortas ante el poder del mensaje divino. Este sueño no era algo que pudiera descifrarse con simples conocimientos humanos, era un misterio reservado por Dios. Nabucodonosor, en su desesperación y enojo, ordenó la ejecución de todos los sabios de Babilonia. Pero en medio de esa oscuridad, Dios levantó a su siervo, un joven llamado Daniel, quien había sido llevado cautivo desde Jerusalén, un joven que confiaba plenamente en el Dios de Israel, el único Dios verdadero. Daniel, al escuchar sobre el decreto de muerte, se acercó a Arioc, el capitán de la guardia, y pidió tiempo para orar y buscar la misericordia de Dios en este asunto. Y, hermanos, cuando un hijo de Dios se humilla y busca su rostro, Dios escucha y responde. Daniel y sus amigos oraron, y Dios, en su infinita misericordia y gracia, reveló el sueño y su interpretación a Daniel en una visión nocturna. Daniel, lleno de gratitud, bendijo al Dios del cielo diciendo: Bendito sea el nombre de Dios por los siglos de los siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Daniel sabía que lo que estaba a punto de hacer no era por su propia capacidad, sino por la intervención directa del Dios Todopoderoso. Así que Daniel fue llevado ante el rey Nabucodonosor. Con humildad y reverencia, Daniel le dijo al rey que no había ningún sabio, encantador, mago ni adivino que pudiera revelar el misterio que el rey pedía, pero que había un Dios en el cielo que revela los misterios y que él había dado a conocer al rey lo que sucedería en los últimos días. Daniel comenzó a relatar el sueño. En su visión, Nabucodonosor había visto una gran estatua, impresionante y deslumbrante. Su cabeza era de oro puro, su pecho y brazos de plata, su vientre y muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies, una mezcla de hierro y barro. Luego una piedra, cortada no con mano humana, golpeó la estatua en sus pies y la desmenuzó completamente. La estatua se desintegró y la piedra se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra. Daniel, por la sabiduría de Dios, reveló que la cabeza de oro representaba a Nabucodonosor y su imperio babilónico, la cima del poder humano en ese momento. Pero tras él vendrían otros reinos, cada uno menos glorioso que el anterior, simbolizados por la plata, el bronce y el hierro. Finalmente, los pies de hierro mezclado con barro simbolizaban un reino dividido, fuerte en algunas partes y débil en otras. Pero lo más importante de este sueño era la piedra, que representaba un reino diferente a todos los anteriores, un reino que no sería establecido por mano humana, sino por Dios mismo. Este reino, amados hermanos, es el reino eterno de nuestro Señor, el reino que nunca será destruido, el reino que crecerá y llenará toda la tierra. Este sueño no era solo una profecía acerca del futuro de los imperios de la tierra, era una revelación del plan soberano de Dios sobre la historia de la humanidad. Nabucodonosor, un rey pagano, fue utilizado por Dios para revelar este gran misterio. A través de este sueño, Dios le mostró a Nabucodonosor, y a nosotros hoy, que todos los reinos de la tierra, por muy poderosos que sean, son temporales, pero su reino es eterno. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y su dominio no tendrá fin. El rey Nabucodonosor, impresionado y asombrado por la sabiduría y la revelación de Daniel, cayó sobre su rostro y adoró a Daniel, ordenando que se le ofrecieran sacrificios e incienso. Pero Daniel, con humildad, sabía que toda la gloria pertenecía a Dios. Nabucodonosor reconoció que el Dios de Daniel era el Dios de dioses, el Señor de los reyes, y el revelador de misterios. Queridos hermanos, este relato nos enseña que no importa cuán poderoso sea un hombre o un reino en este mundo, todos están bajo el control soberano de Dios. Y hoy, Dios sigue hablando a través de sueños, revelando su voluntad y su propósito. Pero, como en los días de Nabucodonosor, no todos pueden entender estos sueños. Necesitamos la ayuda divina para interpretar lo que Dios nos está diciendo. A continuación, el tercer sueño profético, que también contiene un mensaje poderoso de parte de Dios. 4. El sueño de los magos,
Mateo 2. Les invito, queridos hermanos y hermanas, a que se unan a mí en un viaje de fe y revelación, en el que nos adentraremos en uno de los relatos más asombrosos de la Sagrada Escritura. Hoy, vamos a explorar la historia de unos hombres sabios, conocidos como los Magos de Oriente, quienes, impulsados por una revelación divina, emprendieron un viaje que cambió sus vidas y nos dejó una lección invaluable sobre la soberanía de Dios y su mano guiadora en la historia de la humanidad. La historia de los magos es narrada en el Evangelio según San Mateo, capítulo 2. Estos magos, que venían de tierras lejanas en Oriente, eran hombres de gran conocimiento, posiblemente astrónomos o astrólogos, que dedicaban sus vidas a observar el cielo y a buscar señales en las estrellas. Pero, amados, lo que estos hombres no sabían era que estaban a punto de recibir una revelación divina, un llamado celestial que los llevaría a encontrarse con el Salvador del mundo, el Mesías prometido, Jesús. Una noche, mientras observaban el cielo, los magos vieron una estrella inusual, una estrella que no habían visto antes. Esta estrella no era como las demás, no seguía el curso normal de los astros. Era una estrella especial, enviada por Dios, para guiar a estos hombres sabios hacia un encuentro con el Rey de Reyes. La Escritura no nos dice exactamente cómo estos magos supieron que la estrella estaba relacionada con el nacimiento del Rey de los judíos. Pero lo que sí sabemos es que estos hombres, al ver la estrella, entendieron que algo extraordinario había sucedido. La tradición nos dice que estos magos venían de Persia, Babilonia, o quizás de Arabia, lugares lejanos, lo que significa que el viaje que emprendieron fue largo y lleno de dificultades. Pero hermanos, cuando Dios nos llama, Él también nos da la fuerza y el coraje para seguir adelante, sin importar los obstáculos que se presenten en el camino. Y así fue con los magos. Guiados por la estrella, dejaron atrás sus hogares, sus comodidades, y emprendieron un viaje que no solo era físico, sino también espiritual. Ellos estaban en busca de algo más grande que ellos mismos, estaban en busca del Mesías. La estrella los guió primero a Jerusalén, la ciudad santa, donde preguntaron: ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarle. Mateo 2. Imaginen la conmoción que estas palabras causaron en Jerusalén, especialmente en el corazón del rey Herodes. Herodes, un hombre poderoso pero también inseguro y celoso de su trono, se turbó profundamente al escuchar sobre el nacimiento de un nuevo rey. ¿Quién podría ser este niño que había nacido para ser el rey de los judíos? ¿Cómo era posible que su nacimiento hubiera sido señalado por una estrella en los cielos? Herodes, movido por el miedo y la envidia, convocó a los principales sacerdotes y escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos, conocedores de las Escrituras, le respondieron que en Belén de Judea, conforme a la profecía del profeta Miqueas. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Miqueas 5, 2. Entonces Herodes, con astucia y engaño, llamó en secreto a los magos y les pidió que, después de encontrar al niño, regresaran y le informaran para que él también pudiera ir a adorarlo. Pero, hermanos, sabemos que los planes de Herodes no eran de adoración, sino de destrucción. Herodes no quería que otro rey, ni siquiera un niño, amenazara su trono. Los magos, sin conocer las intenciones oscuras de Herodes, continuaron su viaje hacia Belén, y la estrella que habían visto en el oriente volvió a aparecer ante ellos, guiándolos hasta el lugar donde estaba el niño. Qué momento tan glorioso debió haber sido cuando estos hombres sabios, después de un largo y arduo viaje, llegaron al lugar donde el niño Jesús estaba con su madre María. Y al ver al niño, cayeron postrados y lo adoraron. Abrieron sus tesoros y le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Cada uno de estos regalos tenía un significado profundo. El oro, representando la realeza de Jesús; el incienso, su divinidad; y la mirra, su futura muerte y sacrificio por los pecados del mundo. Pero aquí, hermanos, es donde el relato nos lleva a una revelación aún más profunda. Aunque el texto de Mateo no menciona explícitamente un sueño en este punto de la historia, sabemos que los magos, habiendo cumplido su misión de adorar al niño Jesús, fueron advertidos en un sueño celestial que no regresaran a Herodes. Dios,
en su infinita sabiduría y cuidado, les reveló en sueños las verdaderas intenciones de Herodes, y así, los magos regresaron a sus tierras por otro camino, salvaguardando la vida del Mesías. Este sueño, aunque sutil en su mención, fue crucial para el cumplimiento del plan divino. Dios, quien había guiado a los magos con una estrella, ahora los guiaba nuevamente, esta vez a través de un sueño, protegiendo al niño que había nacido para ser el Salvador del mundo. Queridos amigos, la historia de los magos nos enseña que cuando Dios se revela, ya sea a través de una estrella en el cielo o de un sueño en la noche, debemos estar dispuestos a seguir su dirección, con fe y obediencia. Dios usó medios sobrenaturales para guiar a estos hombres a encontrar al Mesías, y del mismo modo Él sigue guiándonos hoy, a través de su palabra, su espíritu, y sí a veces incluso a través de sueños y visiones. Lo importante es que estemos atentos a su voz, listos para obedecer y adorar al Rey que Él ha revelado. Quiero que continuemos explorando el quinto relato sobre sueños proféticos, y cómo Dios sigue hablando a través de ellos para guiarnos y revelarnos su voluntad. El sueño de la esposa de Pilato, Mateo 27:19. En este día glorioso, en el que nos reunimos para contemplar las maravillas de nuestro Señor, les invito a meditar en uno de los episodios más fascinantes y a la vez profundamente reveladores que encontramos en las Escrituras. Es un episodio que nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros de la historia, la mano de Dios está presente, guiando, advirtiendo y cumpliendo su propósito eterno. Hoy, vamos a hablar del sueño perturbador de la esposa de Pilato, un sueño que fue nada menos que una intervención divina en los eventos que llevaron a la crucifixión de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. La historia se desarrolla en el contexto del juicio de Jesús ante Poncio Pilato, el gobernador romano de Judea. Nos encontramos en un momento crucial, uno en el que las fuerzas del bien y del mal parecen enfrentarse cara a cara. Los líderes religiosos, llenos de envidia y odio, han llevado a Jesús ante Pilato, exigiendo su muerte. Pero Pilato, aunque no lo sabía, estaba atrapado en un conflicto mucho mayor de lo que él podía comprender. Por un lado estaba la presión de los líderes judíos y de la multitud, que clamaba por la crucifixión de Jesús. Por otro lado estaba la creciente convicción en su corazón de que este hombre, Jesús de Nazaret, era inocente. En medio de esta tensión, Pilato recibe un mensaje que lo llena de incertidumbre y temor. Mateo 27:19 nos dice: y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Este sueño, que había perturbado profundamente a la esposa de Pilato, era una advertencia clara, un mensaje divino que le fue dado en el momento más crítico. Imaginemos por un momento a la esposa de Pilato, posiblemente Claudia Prócula, aunque la escritura no menciona su nombre. Ella era una mujer que vivía en el lujo y el poder de Roma, alejada del tumulto religioso y político que agitaba Jerusalén. Sin embargo, esa noche Dios la alcanzó a través de un sueño que no pudo ignorar. ¿Qué fue lo que vio en ese sueño? No lo sabemos con certeza, pero lo que sí sabemos es que lo que experimentó fue tan real, tan intenso, que no pudo quedarse en silencio. Este sueño fue una clara señal de la intervención divina, una advertencia que revelaba la santidad e inocencia de Jesús. Claudia, movida por una fuerza más grande que ella misma, sintió la urgencia de advertir a su esposo. No tengas nada que ver con ese justo, le dijo. ¡Qué palabras tan poderosas! Aquí, en medio de un juicio lleno de injusticia y engaño, se escuchan las palabras de una mujer que, a través de un sueño, reconoce la justicia y santidad de Jesús. Estas palabras resuenan a través de los siglos como un testimonio de que, incluso cuando el mundo parecía estar en su contra, Jesús era y sigue siendo el justo, el santo, el Cordero sin mancha, que iba a ser sacrificado por los pecados del mundo. Pero, ¿qué hizo Pilato con esta advertencia? Amados, sabemos que Pilato estaba en un dilema. Por un lado, sabía que Jesús era inocente. Lo había dicho en varias ocasiones. No encuentro en él ningún delito digno de muerte. Pero por otro lado, estaba la presión política, el miedo a la revuelta y el temor a perder su posición. Pilato era un hombre dividido, atrapado entre su conciencia y las exigencias del poder. Y en medio de esa división, la voz de su esposa, inspirada por un sueño divino, le ofrecía una salida, una oportunidad para hacer lo correcto.
Sin embargo, sabemos que Pilato, a pesar de la advertencia, optó por la conveniencia política en lugar de la justicia moral. Este sueño perturbador no solo revela la intervención divina, sino que también nos muestra el conflicto interno de Pilato. Un conflicto que todos nosotros enfrentamos en diferentes momentos de nuestras vidas. ¿A quién escucharemos cuando enfrentemos decisiones difíciles? ¿Seguiremos la voz de Dios, aunque vaya en contra de la corriente del mundo, o cederemos a las presiones externas, justificando nuestras acciones con la conveniencia y el temor? Pilato tuvo la oportunidad de liberar a Jesús, de escuchar la voz de la verdad que le hablaba a través de su esposa. Pero, en cambio, se lavó las manos tratando de distanciarse de la responsabilidad, mientras entregaba al justo al juicio del pueblo. Pero, amados, no podemos olvidar que, aunque Pilato falló en actuar según la advertencia divina, el plan de Dios no fue frustrado. Al contrario, en su infinita sabiduría y soberanía, Dios utilizó incluso la cobardía de Pilato para cumplir su propósito redentor. La crucifixión de Jesús no fue un accidente de la historia. Fue el cumplimiento del plan eterno de Dios para la salvación de la humanidad. El sueño de la esposa de Pilato fue una intervención divina que subraya la inocencia de Cristo. Pero también revela la profundidad del amor de Dios, quien estaba dispuesto a entregar a su Hijo unigénito para salvarnos. El sueño de la esposa de Pilato nos recuerda que Dios está siempre presente, incluso en los momentos más oscuros. Él habla, advierte y guía, y nos llama a escuchar su voz con atención y reverencia. Este sueño fue un destello de luz en medio de la oscuridad. Una señal de que, aunque el mundo rechazaba a Jesús, Dios lo había enviado con un propósito divino que se cumpliría para nuestra redención. Queridos hermanos y hermanas, al reflexionar sobre este sueño, que es solo una pequeña parte del gran drama de la crucifixión, nos damos cuenta de que Dios sigue hablando hoy. Él sigue enviando mensajes, sueños y advertencias, llamándonos a la verdad y a la justicia. La pregunta es, ¿estamos escuchando? ¿Estamos dispuestos a responder con fe y obediencia? En nuestro próximo relato, exploraremos sobre cómo Dios sigue hablando a través de sueños proféticos para revelarnos su voluntad perfecta. 6. El sueño de Pedro, Hechos 10. Ahora les invito a adentrarse conmigo en uno de los momentos más transformadores de la historia de la iglesia primitiva. Es un momento en el que Dios, en su infinita sabiduría y gracia, reveló un plan que cambiaría el curso de la historia, rompiendo barreras y extendiendo su salvación más allá de lo que los primeros creyentes podían imaginar. Hoy, vamos a hablar del sueño o visión que tuvo el apóstol Pedro. Un sueño que no solo impactó su vida, sino que también abrió las puertas del Evangelio a todo el mundo. Este relato se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 10. Aquí encontramos a Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, un hombre que había caminado con el Señor, que había presenciado milagros y que había recibido el encargo de apacentar el rebaño de Dios. Pedro, siendo un judío devoto, había vivido toda su vida siguiendo las leyes y costumbres de su pueblo. Había aprendido desde niño qué alimentos eran puros y cuáles eran impuros, qué prácticas eran aceptables y cuáles no lo eran según la ley de Moisés. Pero, queridos, lo que Pedro no sabía en ese momento era que Dios estaba a punto de revelarle una verdad más grande, una verdad que trascendía las leyes ceremoniales y las barreras culturales de su tiempo. La historia comienza con Pedro en la ciudad de Jope. Era la hora sexta, el mediodía, y Pedro subió a la azotea para orar. Mientras oraba sintió hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo de comer cayó en un éxtasis y tuvo una visión. En esta visión vio algo asombroso, un lienzo grande que descendía del cielo, como un gran manto que se bajaba por las 4 puntas. Dentro de ese lienzo había toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves, animales que según la ley judía eran considerados impuros y prohibidos para comer. Y mientras Pedro observaba este lienzo lleno de animales impuros, oyó una voz que le decía: «Levántate, Pedro, mata y come». ¡Qué mandato tan sorprendente para un hombre como Pedro! Un hombre que había seguido fielmente las leyes alimentarias de su pueblo, que había mantenido la pureza ritual en su vida diaria. Naturalmente, Pedro respondió: «Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás». Pedro, en su celo por la ley, no podía imaginar desobedecer lo que había aprendido desde su infancia. Pero la voz le habló nuevamente, diciéndole:
Lo que Dios ha limpiado no lo llames tú común. Hermanos y hermanas, este diálogo entre Pedro y la voz celestial se repitió 3 veces, y luego el lienzo fue recogido de nuevo al cielo. Pedro quedó perplejo, preguntándose qué significaría esta visión tan inusual. Pero Dios, en su perfecta sincronía, no dejó a Pedro en la confusión. En ese preciso momento, 3 hombres enviados por un centurión romano llamado Cornelio llegaron a la casa donde Pedro estaba hospedado, buscando a Pedro para que fuera con ellos. Cornelio, un hombre piadoso y temeroso de Dios, aunque no era judío, había tenido una visión en la que un ángel le dijo que enviara a buscar a Pedro, porque Pedro tenía un mensaje que debía escuchar. Aquí vemos, amados, cómo Dios estaba orquestando un plan perfecto, uniendo a Pedro, un judío devoto, y a Cornelio, un gentil que buscaba la verdad, en un encuentro que marcaría el inicio de la expansión del Evangelio hacia todas las naciones. Pedro, todavía reflexionando sobre la visión, fue instruido por el Espíritu Santo a ir con los hombres sin dudar, porque Él los había enviado. Así que Pedro, obediente a la dirección divina, fue con ellos a la casa de Cornelio en Cesarea. Al llegar, encontró a Cornelio, junto con su familia y amigos, todos esperando con ansias escuchar lo que Dios había puesto en el corazón de Pedro. Al entrar en la casa de Cornelio, Pedro pronunció unas palabras que reflejan el profundo impacto que la visión había tenido en su comprensión de la voluntad de Dios. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Con estas palabras, Pedro reconoció que Dios no hacía acepción de personas, que la salvación no estaba reservada solo para los judíos, sino que estaba disponible para todos los que temieran a Dios y obraran justicia, sin importar su origen. Pedro entonces proclamó el Evangelio de Jesucristo a Cornelio y a todos los presentes. Les habló de Jesús, de su vida, su muerte y su resurrección, y mientras predicaba, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban, incluso sobre los gentiles. Aquellos que estaban con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo era derramado también sobre los gentiles. Y Pedro, sin dudar, mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Hermanos y hermanas, este sueño o visión de Pedro fue más que una revelación sobre alimentos. Fue una revelación sobre la naturaleza inclusiva del Evangelio. A través de esta visión, Dios estaba enseñando a Pedro, y a todos nosotros, que en Cristo no hay barreras de raza, cultura o tradición que puedan separar a los hombres del amor de Dios. En Cristo, todos somos uno, y todos somos invitados a participar de la gracia salvadora de Dios. Este relato nos recuerda que Dios, en su infinita misericordia, nos llama a todos, sin excepción, a ser parte de su reino. Nos desafía a romper nuestras propias barreras, a dejar de lado nuestros prejuicios y a ver a cada persona como alguien digno del amor y la redención de Dios. Al igual que Pedro, debemos estar dispuestos a escuchar la voz de Dios. Aunque nos desafía a salir de nuestra zona de confort, a ir a aquellos que son diferentes a nosotros y a compartir con ellos el mensaje de salvación. Les invito al 7º y último relato sobre sueños proféticos. Los sueños de Juan en el Apocalipsis. En este día de gracia, los invito a que nos adentremos juntos en una de las revelaciones más poderosas y solemnes que se encuentran en la palabra de Dios. Es una revelación que nos transporta más allá del tiempo y del espacio, una visión que nos muestra el final de los tiempos y el glorioso establecimiento del reino de Dios. Hoy, hablaremos de los sueños y visiones del apóstol Juan en el libro del Apocalipsis, una serie de revelaciones que han sido una fuente de esperanza y consuelo para los creyentes a lo largo de los siglos. El apóstol Juan, el discípulo amado de Jesús, se encontraba exiliado en la isla de Patmos cuando recibió estas visiones. Aislado del mundo, alejado de sus hermanos en la fe, Juan fue llevado en espíritu a un lugar donde los cielos se abrieron, y Dios mismo le reveló el destino final de la humanidad y del cosmos entero. En medio de su soledad, Juan fue honrado con una visión de la gloria de Dios que trasciende cualquier cosa que podamos imaginar. Esta serie de visiones, conocidas como el Apocalipsis, nos muestran la culminación del plan divino, el juicio de los malvados, la redención de los justos, y la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra.
El libro del Apocalipsis está lleno de símbolos y alegorías, imágenes que han sido objeto de estudio, reflexión e interpretación a lo largo de la historia. Desde la visión del Cordero que fue inmolado, hasta la del dragón y la bestia, cada una de estas visiones tiene un profundo significado espiritual. Pero para entender verdaderamente el mensaje del Apocalipsis, debemos recordar que estas visiones no son simplemente una crónica de los eventos futuros. Son una revelación de la victoria final de Dios sobre el mal y la manifestación plena de su reino en la tierra. Juan nos dice que fue transportado al cielo, donde vio a Dios sentado en su trono, rodeado por ángeles y seres celestiales que adoraban sin cesar. Allí, en la presencia del Todopoderoso, se le mostró un libro sellado con 7 sellos, un libro que contenía el destino del mundo. Ningún hombre en la tierra, ni siquiera los ángeles, podían abrir este libro, excepto uno, el Cordero de Dios, Jesucristo, quien fue inmolado, pero vive para siempre. Esta visión del Cordero es central en el Apocalipsis, porque nos recuerda que, aunque el juicio es inevitable, la salvación ha sido asegurada por la muerte y resurrección de nuestro Señor. Mientras el Cordero rompe los sellos, Juan es testigo de la liberación de los jinetes del Apocalipsis, que traen guerra, hambre, pestilencia y muerte sobre la tierra. Pero incluso en medio de estos horrores, Dios preserva a su pueblo, aquellos que han sido sellados con el sello del Cordero. A través de estas imágenes, se nos recuerda que, aunque el mal parece prevalecer, el poder de Dios es supremo y su protección está sobre aquellos que confían en Él. Uno de los momentos más impactantes de las visiones de Juan es la aparición de la gran multitud vestida de ropas blancas, procedentes de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que se encuentran ante el trono de Dios y del Cordero. Esta multitud, que nadie puede contar, representa a todos aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Han pasado por la gran tribulación, pero ahora están en la presencia de Dios, donde no habrá más hambre, ni sed, ni sufrimiento, porque el Cordero los guiará a fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Otra visión poderosa es la del dragón y la mujer, una imagen que simboliza la lucha entre el bien y el mal. El dragón, que representa a Satanás, intenta destruir al hijo de la mujer, quien es llevado al cielo para ser protegido por Dios. Esta visión nos muestra la realidad de la guerra espiritual que se libra en el mundo, pero también nos asegura que la victoria final pertenece a Dios y a su Hijo, quien reinará para siempre. Finalmente, Juan ve el descenso de la Nueva Jerusalén, una ciudad celestial que desciende del cielo, adornada como una novia para su esposo. Esta Nueva Jerusalén es la morada de Dios con los hombres, un lugar donde no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. En esta ciudad, Dios mismo será la luz, y los redimidos vivirán en su presencia por toda la eternidad. El Apocalipsis concluye con una poderosa invitación. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Esta es la esperanza que nos ofrece el Apocalipsis, la esperanza de un futuro glorioso en la presencia de Dios, un futuro donde todas las cosas serán hechas nuevas. Amados, las visiones del apóstol Juan nos recuerdan que, aunque enfrentamos dificultades, persecuciones y tribulaciones en este mundo, podemos tener la certeza de que Dios está en control. Él tiene un plan perfecto que se cumplirá en su tiempo, y nos ha dado estas visiones para fortalecer nuestra fe y mantener nuestra esperanza viva. Mientras reflexionamos sobre estas revelaciones, recordemos que el mensaje central del Apocalipsis no es el juicio, sino la victoria de Cristo, el Cordero inmolado, y la promesa de un nuevo comienzo para todos aquellos que le siguen. Este libro nos llama a perseverar, a mantener nuestra fe en medio de las pruebas, y a esperar con anhelo el día en que veremos a nuestro Señor cara a cara. Bienaventurados los que escuchan y siguen la palabra. Finalmente, todas estas visiones nos llenan de esperanza, recordándonos que, aunque el camino sea difícil, la victoria final pertenece al Cordero de Dios. Él regresará, y cuando lo haga, toda lágrima será enjugada, y toda tristeza se convertirá en gozo eterno. ¿Estamos viviendo con la esperanza del regreso de Cristo, preparándonos para ese día glorioso? Hermanos y hermanas, estos sueños y visiones nos enseñan que Dios está siempre presente, que Él nos guía, nos corrige,
nos consuela y nos llena de esperanza. No estamos solos. Él nos habla en nuestros momentos de duda, nos sostiene en nuestras pruebas y nos asegura que su plan para nosotros es bueno. Antes de despedirnos, quiero invitarles a seguir el canal Sembrando la Palabra, donde juntos continuaremos explorando las profundidades de las Escrituras, aprendiendo, creciendo y siendo fortalecidos en nuestra fe. Que Dios les bendiga, les guíe y les mantenga firmes en su amor y su gracia.